Bueno, mis niños, vamos entonces a trabajar la página 32 del libro, nuestra parte de español. ¿Qué vamos a realizar allí? Vamos entonces a dejar como a reforzar y a ejercer, por así decirlo, a poner en práctica lo que estábamos viendo sobre los signos de puntuación. ¿Listos? ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a realizar el activity que nos pide allí. Aquí les voy a compartir pantalla. Listo, ¿podemos ver todos allí? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué aparece allí? Una lectura. Y en esta lectura nos pide realizar una activity in house. Entonces dice, lee en voz alta el siguiente fragmento de un trabajo de Gabriel García Márquez. En él se han omitido todos los signos de puntuación. Agrega los signos de puntuación donde creas que es necesario. Entonces, ¿qué signos de puntuación vamos a agregar? Si es de interrogación, si son puntos, si es punto aparte, si es punto seguido, si es una coma, eso se lo vamos a agregar. ¿Listos? Entonces, si hay puntos, punto aparte, punto seguido o punto final, lo vamos a agregar según los colores que tenemos allí a la mano. Si es rojo, si es amarillo o si es verde. Profe, ¿Listo? qué pena si llegué tarde porque estaba almorzando. Mi amor, tú sabes que la clase inicia a la 1 en puntico. La profe por eso les dijo desde esta mañana. Estamos trabajando en el libro en la página 32. ¿Listos? Nos ponemos todos allí en sintonía. ¿Listos? Todos en la página 32. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir mirando si allí van comas o si van puntos. ¿Y qué clase de punto va? Señora. Profe, no entendí muy Señora. bien el punto 1. El punto 1 que vamos a leer. Y si ves que allí no hay ni puntos, ni comas, no hay nada, ningún signo de puntuación, entonces nosotros vamos a irlos acomodando. Vamos a ir mirando en dónde va un punto, si es punto seguido, si es punto aparte, si es punto final. Y los puntos los puntos los marcamos con los colores del semáforo. Y los demás con el lapicito, si es coma, si creemos que va una coma o si va de pronto un signo de interrogación. Pero o sea, los puntos que son aparte, seguido y final sí son con color. Eso, con los colores del semáforo. Amarillo, verde y rojo. ¿Listos? Vamos entonces a iniciar. Listo, buenas tardes. Vamos en la página 32. Dice, tenía 5 años. Sí, señora. Profe, que si como el amarillo no se nota muy bien, ¿se puede con naranja? Sí, lo pueden hacer con naranjita. Yo lo hice como con un amarillito quemado la vez pasada, pues para que se viera. Bueno, mis niños, iniciamos entonces. Dice, tenía 5 años cuando mi abuelo, el coronel, me llevó a conocer los animales de un circo que estaba de paso en Aracataca, en el más, ahí hasta allí. Ustedes me van diciendo en dónde. Yo lo estoy leyendo de corrido. Y vamos mirando en dónde van comas o en dónde van puntos. En todo lo que leí de corrido. Tenía 5 años cuando mi abuelo el coronel me llevó a conocer los animales de un circo que estaban de paso en Aracataca. El que más me llamó la atención fue un águila. Y se me acabó el aire. Profe, en ¿En dónde creemos que van Aracata. Aracata, profe. Eso es punto. Aracataca. Bueno, Aracataca es un pueblo de la costa, que es en donde nació, o bueno, en donde vivió Gabriel García Márquez con sus abuelos durante mucho tiempo. Allí hay una casa que está en honor a, pues, la casa en donde vivía con los abuelos, y es como un lugar turístico. ¿Señor? ¿Está como abandonada?
No, lo La que tienen la como un acomodan lugar turístico. Ujú, tienen allí, está muy bonita, está muy arreglada. No está, antes sí estaba como abandonadita. Ahora la tienen súper Hola, bonita y profe. tienen, digamos, unos libros y y unas ciertas cosas que él utilizaba. Una máquina de escribir, el escritorio, la cuna en donde lo habían puesto de bebé. Esas cositas están allí Profe, como yo digo que el el punto lugar turístico. va en esto, En Aracataca, cuando dice en sí, punto seguido Aracataca, Lo que pasa es que inicia con mayúscula o dice Aracataca en sí. mayúscula, porque recuerden que los nombres propios van en mayúscula. Y si es Profe, un pueblo, es el nombre propio de ese pueblo, entonces va en mayúscula. ¿Listos? profe, una Allí por pregunta. el momento no hay puntos, hay comas. Entonces, ¿en dónde podría ir una coma para que haya una pausa? Recuerden que decíamos que una coma es como el respiro o la pausa para tomar aire y seguir leyendo. La comería ¿Cómo después de podríamos decir? Aracataca. en coma Aracataca, ¿sí? Sí, podría ir una coma allí. Profe, ¿en dónde va la Bueno, coma? yo le voy En Aratacaca. En Aracataca, cuando dice en la mitad a de en y Aracataca. Aracataca. Sí, profe, después de Aracataca. Entonces ahí va la Entonces, coma. tenía 5 años cuando mi abuelo, el coronel, me llevó a conocer los animales de un circo que estaba de paso en Aracataca. Yo creo que antes puede ir también una comita, porque si vemos, nos quedamos como sin aire para leer toda esa frase. Y más adelante, ahí adelante cuando le hizo la profe. Profe, también puede ir una coma en donde dice, en a conocer los animales de un circo y coma, que estaba de paso en... Ujú, también. U otra opción que podemos utilizar podría ser acá. Es según como creamos que suene mejor. Tenía 5 años cuando mi abuelo el coronel me llevó a conocer los animales de un circo que estaba en Aracataca, que estaba de paso en Aracataca. En cualquiera lo podemos poner. Entonces tenía 5 años. Aquí puede ir una si quieren, o si no podemos quitar esa y podemos poner cuando mi abuelo, el coronel, coma, me llevó a conocer. En cualquiera de esas dos partes quedaría bien. Yo la voy a poner acá. Entonces, tenía 5 años cuando mi abuelo, el coronel, me llevó a conocer los animales de un circo que estaba de paso en Aracataca. ¿Listo? Yo la marqué acá. Ahí van comas. Seguimos leyendo. El que más me llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado, con una expresión de madre espantosa. Es un camello, hasta ahí va coma, va punto. Me van avisando, yo voy leyendo y ustedes me van avisando. ¿Listo? Profe, en Madre Espantosa. Madre espantosa, entonces. El que más me llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado, con una expresión de madre espantosa. Es un camello, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, le dijo, es un dromedario. Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo. Bueno, si se dan cuenta, hacen falta signos de puntuación para entender lo que nos quiere decir. Profe, yo diría que en donde Entonces, dice Madre el que más me Espantosa. llamó la atención fue una especie de caballo. Miren, antes también puede ir uno. Miren en donde nosotros nos sentimos como obligados de manera inconsciente a tomar aire o a hacer pausas. Entonces dice, el que más me llamó la atención
Fue una especie de caballo maltrecho y desolado con una expresión de madre espantosa. ¿En qué lugares podría ir? ¿Cómo podría ir signo de Caballo. puntuación? En caballo, profe. En donde dice expresión. En donde dice expresión antes. Miren, el que más me llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado con una expresión de madre espantosa. Es un, en donde, después de madre espantosa me decían. Sí, señora. Sí, profe, ahí, Señora. espantosa, coma. Ay, no quedó bien, pero bueno. Es un camello, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, le dijo, es un dromedario. ¿A quién le dijo? Podría ir, ¿recuerdan en el guión teatral que utilizamos después de le dijo? 2 puntos. 2 puntos. Muy bien. Los 2 puntos, entonces ahí, le dijo. Y los 2 puntos para saber qué le dijo. Es un dromedario. Aquí podría ir, miren, otra coma, porque nosotros hacemos pausa allí. Es un dromedario. Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto, pero lo superó como con una pregunta digna. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No la sé, le dijo el otro, pero este es un dromedario. Hasta allí, bueno, allí, ¿qué signos podrían ir? Y vamos acá, miren, es un dromedario. Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de que alguien le hubiera corregido en presencia del nieto, pero lo superó con una pregunta digna. ¿Cuál era la diferencia entonces? ¿En dónde van los signos? En donde dice... ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. En donde dice A ver, en presencia del nieto. Sí, profe, en presencia del nieto. Sí, en presencia del nieto. Sí, allí van. Lo que, sí, Gabriel primero pues nos dijo que acaba el signo de interrogación. En la pregunta, ¿cuál? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde cierro signo? Diferencia. Diferencia. Muy bien, aquí cierro signo porque ahí termina la pregunta. Profe, en atención ¿Listo? también va Entonces, en atención, entonces puedo imaginarme cómo debió sentirse el abuelo de que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto, pero lo superó con una pregunta digna. En todo eso, ¿en dónde creen que va la coma para que se oiga bien? después de nieto. Sí, profe. Muy bien, después de nieto. Entonces, ¿cómo quedaría con esa coma ahí? Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto, pero lo superó con una pregunta digna. ¿Cuál es la diferencia? No la sé, le dijo el otro, pero este dromedario, pero es un dromedario. Entonces, para que suene bien, para que no suene, pero lo superó con una pregunta digna. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé, le dijo el otro, pero este es un dromedario. Para que suene bien, en esa parte, ¿qué signos de puntuación van allí? Después del otro. Profe. A Gabriel se le escucha Sí, súper profe, bajito. después del otro. Fue una pregunta. Sí, profe. ¿Ahí me escucha Muy mejor? bien, después del otro. Eso, ahí ya te escuchamos mejor. Y aquí entonces va una coma. Pero este es un dromedario.
Entonces, si seguimos leyendo de corrido sería, pero este es un dromedario. El abuelo no era un hombre culto ni pretendía hacerlo, pues a los 14 años se había escapado de la clase para irse a... Me ahogué ahí. ¿Qué puntos van? Un punto después de dromedario. De él. Después de Muy dromedario bien, y antes de él. Muy bien, acá va un punto. ¿Qué punto es? Punto seguido, punto aparte, punto qué. Punto seguido. Seguido iba con amarillo. Punto seguido. Con amarillo. ¿Con qué color va? Con amarillo. Si es punto seguido. Con verde. Ahí podemos seguir escribiendo o continúa el texto o hace pausa e inicia otro párrafo. Punto seguido es verde. Es punto seguido porque seguimos en el mismo párrafo. Muy bien, entonces el color es verde. Listo, continuamos entonces con la lectura. Pero este es un dromedario. Señor. ¿Se me escucha con eco? No. Ah, gracias. Bueno. El abuelo no era un hombre culto ni pretendía hacerlo, pues a los 14 años se había escapado de la clase para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe y nunca volvió a la escuela, pero toda su vida fue consciente de sus vicios. Auxilio. ¿Dónde van signos de puntuación? En donde dice... El abuelo no era un hombre culto ni pretendía hacerlo. Profe, ahí en donde dice cortado, Carlos. ¿Puedes culto ni repetir? pretendía hacerlo. Ahí Profe, el ser una lo coma. podía ser una coma. Una coma. Muy bien, en serlo puede ir una coma. Vamos entonces a ver cómo queda. El hombre no era un abuelo culto ni pretendía hacerlo, pues a los 14 años se había escapado de la clase para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe. Me ahogué. ¿Ahí en alguna o en qué otra parte? En donde dice... Profe, y si la pone para irse. O en donde Vamos dice a ver cómo guerras quedaría si la civiles, ponemos acá. comas de Caribe. Diría, pues a los 14 años se había escapado de la clase para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe y nunca volvió a la escuela, pero toda su vida fue consciente de sus vicios y tenía una y ahí respiré. Entonces, ¿aquí quedaría bien ese? No. No, No, profe. haríamos como un corte No, de idea, profe. cortaríamos como la idea, ¿no? Sí. Entonces quedaría, pues a los 14 años se había escapado de la clase para iría acá en clase, a lo que donde Gilbert dijo, yo creo que iría aquí en clase, y escuchemos cómo quedaría entonces, pues a los 14 años se había escapado de la clase para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe. Ahí sí queda mejor. Yo veo varios que me mueven el puñito. Entonces allí va una coma. Mejor. Muy bien, Gil. Se escucha mejor, ¿cierto? Pues a los 14 años se había escapado de la clase para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe y nunca volvió a la escuela, pero toda su vida fue consciente de sus vicios y tenía una avidez de conocimientos. Ya ahí respiré. Profe, en Caribe podría ir una coma. Tiene. ¿En dónde? Tenía. Profe, en Caribe podría ir una coma. Tenía. ¿En Caribe? Sí, bueno, profe. resulta que aquí en Caribe sigue una I. Entonces, lo ideal es no poner comas como antes de la I. Pero si son necesarias, pues se pueden dar.
Profe, y la ponemos donde dice ¿Por qué? Porque espacio si tenía coma. ah, muy bien. Mis amores, aclaro antes, ¿por qué antes de la I no se pone coma? No recuerdo la verdad en este momento cómo se llama ese como fenómeno, por así decirlo, o por llamarlo de alguna manera. Eso recibe un nombre en español, solo que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero me queda de tarea investigárselos a todos ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque la I ya es como una pequeña especie de descanso. Porque diríamos, para irse a tirar tiros, ay, me perdí, para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe y nunca volvió a la escuela. ¿Sí ven? La I es como Estaba como un ese respiro. descansito. Exacto, la I ayuda como a ese respiro rápido. ¿Listo? Entonces, por eso normalmente no se pone acaso que sea, o sea, que sea como una excepción, por así decirlo. Entonces, ahí no la vamos a poner por el momento. ¿Listo? Sí, señora. ¿Dónde irías? Si no va ahí, entonces, ¿en dónde podría ir? Conocimiento. Si nunca En la escuela. Profe, en la escuela. Consciente. en escuela, sí, señores, queda mucho mejor aquí, miren. Porque diríamos, para irse a tirar tiros, sí, para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles del Caribe y nunca volvió a la escuela. Pero toda su vida fue consciente de sus vicios y tenía una avidez de conocimientos inmediatos que compensaban de sobra sus defectos aquella tarde de cortina de un ventilador. Bueno, allí, ¿qué otro signo iría? Profe, ahí podría ay, es que me pierdo. ¿En qué parte? Profe, ¿en qué parte vamos que me Aquella. perdí? Profe, sería entre Mira, aquella y pero toda tarde. su vida, En aquella ajá, tarde. pero toda su vida fue consciente de sus vicios y tenía una avidez de conocimientos inmediatos que compensaban de sobra sus defectos. En Aquella efectos, tarde, profe. En Defectos. defectos. ¿qué va en Sí, defectos? profe, en poder ir un punto. Punto seguido. Punto seguido. Punto seguido. Profe, punto seguido. Punto Profe, seguido. punto Punto seguido, ¿de qué seguido. color? Muy bien, ¿de qué color va punto seguido? Verde. Verde. ¿Por qué punto seguido? Porque tiene una Porque tiene la palabra en mayúscula. va en mayúscula. Porque después de punto va en mayúscula, porque seguimos escribiendo en el mismo párrafo, o sea que no es punto aparte, ¿cierto? Por todas estas razones, porque allí finaliza una idea y ya inicia otra. Por estas razones va entonces punto seguido. ¿Listo? Aquella tarde del de cortina de un ventilador y un librero con un solo libro enorme lo consultó con una atención infantil, asimiló las... Uy, miren, aquí nos regalaron una coma. Sí, profe, yo ya me había dado de cuenta. ¿Ya te habías dado cuenta? Bueno, allí lo marqué más fuerte para que se vea. Entonces, aquella tarde del de cortina, un ventilador y un librero con un solo libro enorme lo consultó con una atención infantil. ¿Creen que va una coma, un punto, algo ahí en medio o suena bien? Profe, una coma. Una coma. ¿En dónde? En donde Enorme. dice, En enorme. En enorme. Profe, el enorme. Que dice un solo libro enorme. Lo consultó Solo libro con enorme. atención infantil. Eso, muy bien. Asimiló las informaciones y comparó los dibujos y entonces lo supo él y supe yo para quien siempre la diferencia entre un dromedario y un camello al final me puso el... ¿En dónde iría allí? Asimiló las Camello. informaciones y comparó los dibujos y entonces supo él y supe yo para siempre la diferencia entre un dromedario y un camello. Ajá, muy bien, Gabriel. En camello. Y al final me puso el
mamotreto en el regazo y me dijo, este libro no sabe todo, sino que es el único que, bueno, ahí respiré, porque me quedé sin aire. Profe, ahí en donde dice mamotreto en el regazo y me dijo, ahí podría ir un punto Mamotreto. seguido. Profe, y me dijo podría ir 2 Y me puntos. Me dijo podría ir Me 2 dijo. puntos. Muy bien. Resulta que después de 2 puntos también se inicia con mayúscula. Entonces, muy bien, aquí van 2 puntos. ¿Listo? Al final me puso el mamotreto en el regazo y me dijo, este libro no solo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca. Era el diccionario de lengua. Bueno, allí, ¿qué iría en esa parte? Diccionario de lengua es el punto Final. final. En lengua iría punto final. Profe, en lengua Y iría punto antes, final. Y antes, muy bien, ¿y de qué color va el punto final? De rojo. Muy bien. Antes también va un puntico, ¿en dónde va? En equivocaba. En donde dice equivocaba, era. Muy bien, entonces, ¿cómo se leería? Este libro no solo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca. Era el diccionario de lengua. Sí, profe. Ahora sí, suena mucho mejor, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, vamos a Sí, leerlo señora. todo para ver cómo. Sí, señora. Vamos a leerlo todo con las comas y con todos los signos de puntuación para ver y para ¿Profe, puedo entender la historia. leer? ¿Quieres leerlo? A ver, pero lo lees con todos los signos de puntuación, ¿listo? Sí, señora. Dale. Dice, tenía 5 años cuando mi abuelo, el coronel, me llevó a conocer los animales de un circo que estaba de paso en Aracataca. El que más me llamó la atención fue una especie de caballo maltrecho y desolado con una expresión de madre espantosa. Es un camello, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, le dijo. Es un Bueno, dromedario. Michelle, vamos a hacer, mi amor, qué pena, una pausa. Si se dan cuenta, las ideas allí quedan como confundidas, ¿cierto? Entonces, ¿creen que hacen falta signos de puntuación allí? ¿Sí? ¿En dónde podrían ir entonces para que esa idea quede como correcta? Dijimos, fue una especie de caballo maltrecho y desolado con una expresión de madre espantosa. Es un camello, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, le dijo. Profe, ahí donde dice, Así deberíamos leerlo. Según como yo lo leí, ¿dónde deberían ir los signos? profe, en donde dice es un camello, me dijo el abuelo. Ahí podría ir una El coma. abuelo. Ve. Muy bien. Ay. Acá. Le diría una coma, entonces. Es un camello, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, le dijo. ¿Qué otros signos pueden ir allí? Profe, en donde dice alguien que estaba cerca, ahí podría ir también una coma. Más adelante. Escucha como lo leo. Escuchen todos como lo leo y me van a decir en dónde está la pausa o en dónde está el respiro. Es un camello, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, le dijo. Profe, le dijo van 2 puntos. Mira, aquí están los dos Ya puntos. están anotados.
¿En dónde dice la pausa? Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, Profe, el coronel, paso. le dijo. El paso. Un paso. Profe, el paso. Muy bien. Entonces, alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, le dijo. Es un dromedario. Continúa leyendo, Michelle, por favor. Listo. Es un camello, me dijo el abuelo. Alguien que estaba cerca le salió al paso. Perdón, coronel, le dijo. Es un dromedario. Puedo imaginarme ahora cómo debió sentirse el abuelo de que alguien lo hubiera corregido en presencia del nieto. Pero lo superó con una pregunta digna. ¿Cuál es la diferencia? No la sé, dijo el otro. Pero este es un dromedario. El abuelo no era un hombre culto ni pretendía serlo, pues a los 14 años se había escapado de la clase para irse a tirar tiros en una de las incontables guerras civiles de Caribe y nunca volvió a la escuela. Pero toda su vida fue consciente Consciente. de sus vacíos y tenía una avidez Avides de conocimientos inmediatos que compensaban de sobra de sus defectos. Aquella tarde el de cortina, un ventilador y un librero con un solo libro enorme. Lo consultó con una atención infantil. Asimiló las informaciones y comparó los dibujos y entonces supo él tiene tilde, Michelle, mi amor, entonces leemos. Comparó los dibujos y entonces supo él y supe yo para... Continúa. Para siempre la diferencia entre un dromedario y un camello. Al final me puso el mamotreto en el regazo y me dijo, este libro no solo sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca. Era el diccionario de lengua. Muy bien. ¿Entendimos la historia? ¿Quedó un poco más fácil de comprender? ¿De qué nos habla? ¿O qué nos cuenta la historia? Una vez en su nieto. De que un abuelo llevó a su ¿Cómo, nieto, Cata? cuando tenía 5 años, Ajá. a Que un circo de Aracataca. Aracataca. Muy bien. ¿Y qué pasa en el circo? Y que le llamó la atención un caballo maltrecho y desolado. Y que Y el abuelo con le sus dijo que palabras, ¿cómo hicieron? un camello. Sí. Entonces alguien se le acercó y le dijo que no era un camello. Sí. Era ¿Y cómo salieron de dudas? Un dromedario. Por el diccionario un de dromedario. lengua.
Muy bien, por el diccionario era un dromedario y salieron de dudas por el diccionario de lengua. Muy bien. Entonces, ¿ya todos marcamos los puntos? Sí, señora. Señora. Sí, señora. La teacher los va a borrar porque si muevo, miren lo que pasa. ¿Qué? Sí, Se nos porque eso corren está todos nuestros pegado signos de puntuación, Oye, sí. porque esta es de la pizarra. a la pantalla, Se eso, a la corre pizarra. todo. Exacto, entonces los borro. Y en el Profe, segundo punto. Sí, profe, ¿le puedo decir una cosa? Le puedo decir señor. esto, que ahí decía que uno sabía la diferencia del dromedario a un camello, ¿cierto? Sí, Yo ya sé cuál es la diferencia. ¿cuál es la diferencia? La diferencia, la diferencia es por su pelaje, porque el pelaje generalmente es más corto. El cuero es menos robusto y presencia de una jiba en lugar de dos. O sea, él tiene dos bolas acá arriba. No, el dromedario tiene dos y el normal tiene tres. Ajá, ¿esa es la diferencia entre un camello y un dromedario? Sí, esa es la Muy bien. diferencia. Es ¿Dónde lo pelaje, su encontraste en cuero. internet? Sí, miras, lo busqué acá. Ah, súper. Aquí dice. Muy bien. Muchas gracias por ese dato, Juanpis. ¿Profe? ¿Listos? Mis niños. Sí. ¿Profe? Bueno, ¿qué vamos, señora? ¿Ella clase se acaba o no? No se corta. Les voy a explicar cuál es como la actividad o la tareita que vamos a hacer. ¿Listo? Sí, señora. A ustedes ya Señora. pueden ver, es que no me, ya me cargo, es que no me cargaba acá para poder verlos a todos. Mis niños, ¿qué vamos a hacer en nuestro cuadernito? La actividad que vamos a hacer en nuestro cuaderno es muy similar a la que hicimos en el libro, solo que la vamos a hacer en el cuaderno. ¿Qué van a hacer? Van a escribir una historia, puede ser de 2 o 3 párrafos, como ustedes quieran, de lo que nos quieran contar, de lo que quieran hablar. Y van a hacer uso de todos los signos de puntuación, si es 2 puntos, si quieren hacer una pregunta o un oh, no, alguna exclamación, lo que ustedes quieran. ¿Listos? Pueden poner También se puede poner diálogos si exclamación. quieren, pueden Profe, poner punto seguido, punto aparte. Profe, entonces Señora, hacemos un párrafo con esos signos de puntuación. una historia. Entonces y ya les voy a profe, dictar el Activity in House. Señora, Profe, los puntos del libro. los puntos, es que el otro punto del libro es para leer y resolverlo sobre el párrafo. ¿Listo? Como vamos como a reforzar primero, pues el tiempo hoy ya es un poco corto. Entonces les voy a dejar ese Activity in House y para la próxima clase nosotros lo resolvemos, o sea, lo resolvemos todos. Porque yo o sé que van sea, a el tener de viernes. pronto dudas para irlo haciendo entre todos. El viernes Usted nos tenemos va a Sí, dictar acumulativo. es esto, Sí, señora. una activity en y clase que tenemos que escribimos. Un Activity escribir. in House. Exacto, vamos a hacer un Activity in House para que lo refuercen y yo sé pues que les va a ayudar también bastante para nuestro Acumulativo. ¿qué? Para nuestro acumulativo, exacto. Allí reforzamos el punto seguido, punto aparte, la coma. ¿Listos? Entonces, les voy a dictar todos por favor en el cuadernito. Escribimos Activity in House. ¿Profe, me puedo escribir en Y el chat? Sí, mi amor, yo te lo escribo también en el chat. Lo voy Gracias. dictando también para todos. Escribo una historia de por lo menos 3 párrafos. ¿Profe escribió una historia de 10 párrafos? Una historia de por lo menos 3. De por lo menos 3 párrafos en donde utilice
signos ¿Cómo era? Historia. Profe, ¿cuál es la tarea? qué pena, Es que, profe, se le de escucha por lo todo. menos 3 párrafos. ¿Listo? Escribo una historia de por lo menos 3 párrafos en donde utilice los signos de puntuación. Coma. Marco cada punto con el color correspondiente, o sea, cada punto, si es punto seguido, punto aparte, punto final, lo marcamos con el colorcito que es. ¿Listos? Como el que está en el cuaderno del semáforo. Profe, mire, Exacto. ¿cómo es? Se escribe una historia por lo menos 3 párrafos utilizando los signos de puntuación. ¿Qué más toca que escribir? Coma, marco cada punto con el color correspondiente. O sea, utilizamos el color del semáforo. Verde, el amarillo o naranjita y el rojo. ¿Listos? Y allí reforzamos nuestros signos de puntuación. Pueden la historia que ustedes quieran. Si quieren más de 3 párrafos, no importa. De lo que nos quieran hablar, lo que nos quieran contar, la Profe. historia que se quieran inventar. Profe, Señora. ¿hay que inventarla o se puede sacar de un libro? Pues la idea es que la inventen, pero si no, la puede sacar de un libro. Lo chévere Sí, sería señora. ver todo lo que ustedes crean, todo lo que inventan, ¿listo? O todo lo que nos quieren contar. ¿Listo, mis niños? ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, señora, profe. Bueno, entonces esa es nuestra Sí, señora. tareita, nuestro Activity in House, que de paso nos ayuda a reforzar para nuestro acumulativo. ¿Listos? Un besito para todos. Nos vemos en nuestra próxima clase. Estudien mucho, por favor. Goodbye, students.